Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo en Trastienda, en la Radio de las Madres. Esta noche con el equipo completo. Como siempre, estamos con Amado, con Jacobo, con Fernando, con el gallego Martínez y con Agustín. Que naturalmente, Agustín, si no maneja esto, ya ninguno de nosotros puede hablar. No. Exactamente. Sí, no, es el dueño del asunto, ¿no? Es nuestro ángel de la guarda, Agustín. Las cosas de la tecnología concentran poder, ¿no? Es una cosa de esa naturaleza. Los nuevos mandarines, Raúl. Claro. Bueno, y esta noche tenemos con nosotros a José Pablo Feynman. Vamos. José Pablo, muy buenas noches. Creo que José Pablo no necesita presentación, es tan impresentable como yo. En consecuencia, nuestro genial filósofo, pensador, amigo. ¿Qué tal, José Pablo? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Trastienda. Bueno, es un placer. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sí, el problema de nosotros nos extraña eso, que alguien diga eso después cuando ya estuvo una vez con nosotros, ¿no? Pero bueno. No, yo la pasé muy bien y la pienso pasar bien también ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno. Quería hacer una pequeña observación, si puede ser, referida al artículo que escribió José Pablo hoy en página 12. Ayer. Hay una frase que me impactó, José Pablo. Cuando empezás el segundo párrafo de la nota, pone: son tantas las promesas que incumplió el kirchnerismo que el pueblo le dio la espalda. Es la síntesis perfecta, es una maravilla. Es un récord de promesas incumplidas. Esta es la verdad. Bueno. En fin, qué silencio que se produce. Livianito arrancó el gallego. Sí. No, pero está bien, pero asumamos eso, no es autocrítica, te das cuenta, no es pegarle palos a nadie. Es la realidad dura, pura y dura. Este es el tema, ellos nos sacaron más votos. Nosotros perdimos, digamos, nos desangramos, a esto me refiero. Ese 30% implica justamente el desangramiento. Sí. Ese 30 que había sido 47 en la elección de presidente de 2019. Esos 17 puntos, te das cuenta, nos desangramos. Esta es la verdad. ¿Y cuál es la causa del desangramiento? Es justamente las promesas incumplidas. Puede haber factores climáticos, factores epidemiológicos, o sea, puede haber un montón de factores que se le pueden adjudicar. Pero en el fondo, lo duro, te das cuenta, es justamente las promesas incumplidas. El nivel de decepción o de hastío, o no hastío por ahí te das cuenta, sentirse de alguna forma u otra estafados en el sentido de las promesas no cumplidas en el sentido contrario, como hizo el macrismo, que dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias de los salarios, y aumentó, digamos, el nivel de participación de los asalariados del impuesto a las ganancias. No hay un tema de traición, hay un tema de inacción. Son dos factores distintos, una cosa es traición, otra cosa es inacción. Bueno, a ver si me equivoco un poco. Sí, es cierto, pero creo que hay otra falla. Yo no sé si técnicamente, no soy un economista, puede ser que no se haya podido, pero no se demostró que se quiso. Eso es muy bueno. Me parece que por ahí va la cosa. Por ahí no se pudo, pero había que mostrar porque que se quiso. Toda la sensación de que no se quería, que se arrugaba. Es el asunto. Con el tema de Vicentín empezó la debacle. Fue la primera reculada en chancletas, la que siguió una catarata de intentos fallidos o directamente de no intentos. Este es el tema. Que es mucho más grave, como dice Raúl, el no intento. Por lo menos el intento muestra que estás en la cancha y estás peleando por algo. Y aparte el intento en sí mismo demuestra por qué estás peleando. La gente no sabe por qué pelea el gobierno. Este es el tema. Sí, el no macrismo no es suficiente. Exactamente. Hay que llenarlo de contenido. Sí, efectivamente. Y eso implica, te das cuenta, de las batallas que se van a perder. No importa. La derrota en estos casos es una derrota que acumula, no resta, acumula. Bueno, es el conflicto, estás en la cancha. El conflicto, exactamente, muy bien. A veces ganás, a veces perdés. Bueno. Lo que decís en tu artículo, Raúl, de la letra ñ, exactamente ese conflicto. Sí. Ahora, en este tren, ¿no? Es llamativo que la carta de Cristina,
la carta de Raúl, la nota de hoy de José Pablo, pone mucho énfasis en la cuestión socioeconómica. Y en el cambio de gabinete es lo único que no cambia. El gabinete creo que estaba cambiado cuando yo estaba escribiendo mi nota, así que mucho no pensé sobre eso, pero ¿por qué no cambia el gabinete? Hay cambios en el gabinete. No, sí, el área socioeconómica, digo, el área económica. Ah, sí, no lo cambió. Todos decimos que fue por la escasez de recursos que se derivaron al pueblo, y eso le corresponde al equipo económico. Y el equipo económico sigue incólume ahí. Esto es algo sorpresivo, sorprendente, que llama la atención. No es que yo quiera que los echen, a mí Guzmán me agrada, y Guzmán creo que es un nombre de Cristina, porque viene de Stiglitz. Stiglitz se lleva muy bien con Cristina, pero tampoco me gusta decir mucho hombre de Cristina, hombre de Alberto, porque eso lleva a la división que tanto quieren que ocurra en el frente de todos, ¿no? Que es de todos. Y falta la unidad, la imposible unidad de todos. Es interesante lo que plantean ambos, digo, Raúl cuando nos habla del encanto y el desencanto, y vos, José Pablo, con esto de todas las promesas incumplidas. Sabemos siempre que la democracia hoy es promesal, depende de cuánto prometamos y cuánto cumplamos de eso que prometimos. Pero al menos hay que intentarlo, digo. Derrida tiene un texto muy lindo que se llama La democracia como promesa, y que realmente nos muestra un par de pautas de lo que pasó acá. No es que prometimos de más o de menos, simplemente es que no intentamos cumplir nada de aquello que prometimos. Claro, aquí entra a jugar la pandemia, ¿no? Es algo que Alberto diría enseguida. Tengan en cuenta que yo no me esperaba la pandemia, así que no pude hacer las cosas que había prometido. Y sí, lo dijo, prefiero la salud de los argentinos al bolsillo, algo así, no me acuerdo cómo era la frase. Yo coincido en eso y creo que la pandemia se ha manejado bastante bien, ahí diciendo por ahí con Fernanda, sobre todo hasta septiembre del año pasado, luego hasta marzo bastante mal y después marzo de nuevo bastante bien. Pero por ahí, digo, es un problema típico en las ciencias sociales y más en la economía. Amado me va a entender, y no solo me va a entender, sino que por ahí puede ir mucho más allá que yo en análisis bastante barato. Tendemos a ser ceteris paribus en la realidad, y eso es un poco lo que hizo el gobierno. Se centró en la pandemia y dejó todas las demás variables constantes, y esas variables no se quedan constantes en la realidad. Sí, pero además muy bien lo de la pandemia, porque acá no hubo ni siquiera tener que decidir quién accedía al servicio de salud pública y quién no. Todo el que lo necesitó lo tuvo. Y veníamos de una situación en la cual se habían desarticulado el sistema de salud pública durante los 4 años de Macri, ¿no? O sea que hubo una primera etapa muy intensa de poner de pie y aumentar los servicios del sistema de salud pública. Yo creo que ahí fue espectacular la respuesta del gobierno, muy buena. Sí, no nos olvidemos que la reacción en la Argentina siempre aprovecha toda crisis, ¿no? Bueno, después de todo, Irigoyen cae en el 30 en medio de una crisis mundial, no una crisis provocada por él, naturalmente, como la pandemia, ¿no? Es una cuestión mundial. Eso es, bueno, explotar una crisis y, bueno, y echarle el fardo al gobierno de turno, ¿no? Sobre todo si es un gobierno popular, y entonces, bueno, resultado, tuvimos el payaso ese bigotudo de Uriburu, ¿no? Tuvieron, yo no estaba todavía. Soy un fenómeno biológico, pero no tanto. En fin, la historia se repite un poco en ese sentido, ¿no? Con otras características en otro momento, etcétera. Bueno, pero en fin. Sí, ojalá no tengamos ningún payaso bigotudo, ¿no? Ojalá. Yo de eso no sé en qué están esos señores.
¿no? Que son una incógnita porque suelen resolver situaciones graves y se les suele trabajar el bocho y adoctrinarlos. Y No, en ese sentido, José Pablo, creo que la región no lo soporta, que hay otra política, ¿no? Hay otra forma de hacerse del poder, ¿no? Sí. Es distinta. Hoy se te meten a través de los partidos políticos únicos de medios, te levantan los candidatos de la mafia financiera internacional, en fin, el interés es endeudar al país, colocarnos en esa situación, es otra la metodología. Pero en Bolivia no fue así, ¿no? En Bolivia fue un golpe duro, malo. Sí, pero tuvieron que recular, ¿no? Bandas clandestinas, ataques. Sí. No, todo eso lo conocemos, ¿no? Sí, claro. Sí, pero vimos lo que pasó. En ese sentido yo, tenemos que reconocer que la política internacional me parece que fue inobjetable, ¿no? Ah, sí. Eso, en fin, como en las cosas positivas creo que hay que reconocer eso, ¿no? La conducta del gobierno argentino en ese episodio fue realmente inobjetable, ¿no? Sí. Como la línea internacional, los votos, etcétera, ¿no? Vienen los organismos, ¿no? Me parece que en ese aspecto, ese es uno de los aspectos rescatables, ¿no? En el balance, claro que eso no llega al bolsillo de la gente, ¿no? Ahí está. Así es. Pero bueno. La víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Como dijo el sabio general. Exactamente. Sí, pero el sabio general peleó siempre salió, los conflictos no los esquivó, ¿eh? Se fue al Paraguay. No, justamente cuando en el 55 en la CGT repartían armas, hasta el trotskista Melciades Peña iba a pedir armas y el general se fue. Está bien, habrá tenido sus motivos, los conocemos, los que dio, pero es muy difícil. Es muy difícil, claro. José Pablo, qué sé yo, cuando vos tenés la responsabilidad de decir, tomo esta medida y se mueren 10.000 tipos, 20.000 tipos, qué sé yo no quisiera estar en los zapatos de nadie que tenga que tomar una decisión así, ¿no? Bueno, Allende la tomó. Sí, lo mataron. Y bueno, cuando uno llega a presidente, tiene que entrar entre sus variables, que lo hagan boleta en cualquier circunstancia. Sí, no solo que te hagan boleta, sino que, bueno, de cualquier manera a Chile le costó la dictadura, en fin. Pero hoy los caminos son otros, los métodos son otros, ¿no? Las reglas de juego que impone el poder son otras, ¿no? No, por ese lado no veo el peligro. Veo el peligro por una desazón, un desconcierto de la opinión pública, una democracia desconcertada, digamos, en un momento dado, por falta de una conducción, digamos, ¿no? De mostrar un camino. Ese es el asunto. Ese es el riesgo que veo en este momento. No sé si me equivoco, pero lo que veo es eso. Creo que se pueden perder muchas elecciones, no importa, pero lo que no se puede perder es la identidad, ¿no? No. Ahora hubo dos conducciones, ¿no? Una conducción más. Acá la responsabilidad también es de Cristina. Claro que sí, muy bien. Y vos lo marcaste bien en el artículo. Sí. El hecho de pretender, digamos, apartar a Cristina de responsabilidades es un tanto injusto, básicamente. Sí, pero bueno, hay que mirar para adelante. El daño está hecho, lo que ha sucedido ha sucedido. Hay que mirar para adelante. Lo que decía hace un momento Amado, la conducción económica no cambia, pero la conducción económica es el ministro. Eso es lo que me pregunto. Bueno, a mí lo que me parece, en nuestro gobierno siempre la conducción económica fue el presidente o la presidenta. Sí. Pero también
dependen de la evaluación y las propuestas técnicas que les acerquen. ¿No es cierto? Porque para eso están los ministros, en definitiva. Para llevar alternativas, para llevar propuestas y un poco quien toma las más altas decisiones se encuentra con esa restricción, ¿no? De qué es posible y qué no es posible en términos de la visión del equipo de gobierno. Sí. Muchas cosas no fueron posibles para el Sí, ahí, digo, muchas veces se impone la metáfora deportiva o futbolera. ¿Cuál es? Y vos si uno quiere un equipo defensivo, va a llamar a un técnico defensivo. Si uno quiere un equipo ofensivo, va a llamar a un técnico ofensivo. Acá es lo mismo. Si queremos una política distributiva o redistributiva, y tal vez nos pongamos a un ministro monetarista o fiscalista. Me parece que los nombres o las intenciones de los ministros, en cierta forma, develan las intenciones del gobierno. ¿Será solo una cuestión que debe manejarse a nivel técnico-económico como posibilidades? ¿O habrá algunas posibilidades que desde el punto de vista técnico-económico se puedan llevar adelante y la imposibilidad resulte más bien de la circunstancia institucional? Es decir, lo digo concretamente, ¿alguien cree que se puede tomar una medida económica más o menos fuerte que no la pare la Corte Suprema o el Poder Judicial? ¡Apa! Posiblemente sea así, pero es mejor intentarlo. No. Sí. A que te prohíban y hagan actos no judiciales, reñidos con la justicia, y así es una forma de desenmascararlos. José Pablo, coincido 100% con lo que acabas de decir, pero en una de esas la falta de decisión habrá sido una limitación del equipo técnico económico o un temor ante la dificultad institucional. Bueno, la justicia se encargó de parar el tema de Vicentín formalmente, que fue uno de los grandes traspiés, digamos, que cometió este gobierno al principio de su gestión. No, y se va a encargar de parar cualquier medida económica fuerte. Pero en términos de la construcción política y la construcción popular y el sentido del gobierno, ¿la autocensura es más grave que la censura? Absolutamente. Claro. Muy bien, Amado, muy bien. Bien. La autocensura impide que la gente sepa qué está buscando. Yo coincido perfectamente con lo que acaba de decir José Pablo, por supuesto. Había que haberlo intentado, pero lo que quiero decir, lo que lo contuvo, ¿fue acaso una cuestión meramente técnica económica o fue temor al problema institucional que se iba a crear? Un segundo paso importante en ese terreno fue la decisión del gobierno a principios de este año de declarar todos los servicios de telefonía, móvil, cable, etcétera, etcétera, un bien público, o sea, sí, digamos, un derecho, básicamente. ¿Quién frenó esa decisión? La justicia. Este es el tema. La justicia, en manos de un oscuro juez de la provincia de Córdoba, te das cuenta, le puso un amparo, te das cuenta, le dio lugar al amparo, lo cual frenó, te das cuenta, la medida, y permitió que el monopolio siga especulando lo que se le canta. Esta es la verdadera milanesa. El tema de la justicia es un tema muy grave. Y son de las promesas incumplidas también, ojo. Claro. De las promesas incumplidas de las que habla José Pablo. Porque no solamente no se logró nada con la justicia, no se intentó tampoco. Esta es la verdad. Ese es el problema. No se intentó. Ese es el problema. Tenés un procurador, que, digamos, excepcional en el tiempo que lleva en su cargo, básicamente, y la forma en la que llegó a su cargo. Está a tiro de decreto la sustitución del procurador. Tampoco se intentó. ¿Se entiende? Se busca la vía parlamentaria para lograr después del acuerdo para el nuevo procurador, y es una vía medio inviable. Es como ponerte a correr una carrera que sabes que no podés llegar a ganar nunca. Entonces, ¿por qué no el decreto? ¿Por qué no decir, bueno, se acabó Casal y viene fulano o fulano? Este es el tema. Y bueno, que se arme el quilombo que se tenga que armar, que discuta, que lo tenga que discutir y que explote, digamos, la polémica. Pero por lo menos mostrar la voluntad de dar cuenta de empezar a recausar la justicia de alguna forma. El tema de la ampliación de los miembros de la Corte también es un tema de tiro de decreto presidencial. Este es el tema. O por lo menos se trata la polémica en el Parlamento. Hay un problema originario
del espacio y de gobierno que tiene que ver con el tema judicial propiamente. Pensar que con esta Corte era posible negociar es tan utópico como pensar que se pueden cumplir pactos o acuerdos con Manieto o con Saguier, o con la parte de la estructura económica representada por los poderosos o por los patrones o por el capital financiero internacional. Es un error garrafal de punto de partida. Lo de la Corte reiteradamente lo hemos tratado en este espacio, en el programa, en conversaciones personales y en exposiciones públicas. Ese era el primer impacto que nos daba la experiencia, tanto de Néstor como de otros presidentes, que lo primero que hicieron fue modificar la Corte en función de que no sea un poder de oposición a las medidas políticas. Y pienso que lo de la Corte baja en todos los sentidos, tanto en lo que tiene que ver con Comodoro Pi, lo que tiene que ver con Stornelli, lo que tiene que ver con el procurador adjunto permanente que es Casal, es decir, con los fallos que se han dado últimamente, incluso fuera de una concepción jurídica aceptada, reconocida, que como es exculpar totalmente de responsabilidad a Techín y compañía, Roca y compañía. Es decir, todo eso baja como línea política. Y la línea política de la Corte es la misma línea que colaboró activamente con el macrismo y demás. Y eso representa un problema político principal, primordial, en función de las diferentes líneas políticas, de políticas públicas que se han trazado desde el gobierno. Lo de Vicentín tiene que ver también con eso, centralmente con eso, porque uno podría tener un fallo diferente y una Corte que haga política en un sentido distinto al sentido de respetar el statu quo de los poderosos. Y eso me parece un problema esencial, no resuelto, y que ahora estamos en la mitad del río y no sabemos cómo seguimos, porque todas esas cuestiones que tienen antagonismo político tan de fondo no están saldadas ni están intentadas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nos vamos a tomar un matecito y volvemos. Dale. Un mate amargo si quieren, pero bueno, no importa. Ya volvemos. Hay que tragar amargo para escupir dulce. Bueno, queridas amigas y amigos, volvemos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, como todos los lunes a esta hora. Hoy, como les decía, con el equipo completo y con la presencia de José Pablo Feynman. Bueno, interesante, seguíamos hablando incluso mientras tomábamos el mate, a distancia, por supuesto, guardando todas las medidas que convienen a la época, y preocupados por el futuro realmente, ¿no? Y por la interpretación de lo que había sucedido. En fin. Te veo callado, José Pablo, hablas poco. A mí también me preocupa nuestro pueblo, digamos, ¿no? ¿Qué pueblo tenemos? ¿Qué es la capital federal? ¿Qué pasa en la capital federal? ¿Por qué vota siempre a lo antiperonista? Es decir, el bienestar lleva a la derecha, entonces. El bienestar te hace gorila, te hace odiar a lo que llaman la negrada. Bueno, prefiero seguir pobre como yo, pero hay muchos votos en este país que no han ido a ningún lugar
deseable, porque los que votan a Milei son peligrosos también. Son los que iban al obelisco, los que decían la próxima vez será con sangre, los que atacaban al camión de C5N, a los periodistas. Es gente peligrosa. ¿Quién nos rodea aquí a los habitantes de la capital? Yo varias veces me ha pasado salir a la calle y que me digan algo feo, sorete kirchnerista, algo así, que no es precisamente agradable. Al final, mirá lo que sos, me dijo un tipo, un sorete kirchnerista. Al final, ¿no? Es decir, poniendo claro todo, digamos, dijo el tipo. Eso sos. Y bueno, hay gente, y caminó media cuadra para venir a decírmelo. O sea, un tipo convencido de lo que hacía, de su militancia, de sus convicciones. Son muy brutales, además, ¿no? Son muy brutales. Sí, es cierto. El reducto gorila del país es la ciudad de Buenos Aires, sin duda. Sí, sin duda, sí. Sin duda. Pero bueno... Casi nada, ¿no? Sí. Casi nada. Porque acá se hizo una ciudad, no se hizo un país. El país que se hizo es gorila. Mala visión. La ciudad que se hizo es gorila, pero, a ver, no podemos interpretar algo como que hay una raza porteña gorila. También la caja de resonancia de los partidos políticos únicos de medios que tenemos es Buenos Aires, sin lugar a dudas. Seguro. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Claro. Lo dicen los provincianos constantemente. Sí, pero por otra parte, el golpe que dan estos medios, y fundamentalmente los da más fuerte en Buenos Aires, sin lugar a dudas. Donde tenés una composición social que es más medioclasista que la del conurbano. Entonces sí pega mucho más fuerte, sí es cierto. Pero, bueno, creo que el problema sigue estando en varias cosas, que es concentración de medios, que es son los factores de poder, factores reales de poder que inciden mucho más acá. La AEA, claro, los empresarios. Claro. Es mucho en contra, en realidad, ¿no? Claro. Es una población que, para librarse de todo eso, requeriría una capacidad de reflexión y de conciencia que yo creo que es muy difícil exigirle a una población, ¿no? Cuando todos los días tenés ese bombardeo directo, lo tenés ahí al ladito, no es que te lo mandan a kilómetros, está ahí. No, la población está colonizada por los medios de comunicación. Claro. Bueno, fijémonos que cualquier injuria, calumnia que se vierte en el interior por cadena de medios se litiga en el domicilio jurídico del medio, que es la capital federal. Con lo cual se garantizan también que las soluciones jurídicas a esos conflictos se dirimen por los jueces que se tiene en la ciudad autónoma. Es decir, hay un entramado muy ingenuo de los litigios jurídicos que se desarrollan básicamente en la ciudad de Buenos Aires. Yo le quería preguntar a José Pablo algo que me generó cierta curiosidad en una nota a Perfil, donde él habla casi ponderándolo a Macri. Es decir, medio que no se entiende la ironía de decir Macri perdió los votos, pero sin embargo salió a buscarlos de manera atrevida o audaz. No sé si lo dije en Perfil. Yo hice una nota en Perfil con Fontevecchia donde no tenía ganas de discutir.
yo esperaba un reportaje y Fontevecchia se vino con montones de libros y a postular su posición liberal, neoliberal. Y cuando vi que hablaba él todo el tiempo, bueno, eso me suele pasar a veces. Digo, esto no vale la pena, ¿para qué voy a discutir con este tipo? Está tan convencido. Y bueno, y le dije, puede ser, era un pedazo así que estaba en negrita, era lo que él decía. Y está así chiquitito lo que yo decía. Pero era gracioso porque se veía que no lo tomaba en serio. Lo de Macri a mí me despertó cierta, ¿qué te puedo decir? No voy a decir admiración, pero lo vi como un tipo que se largaba realmente a una tarea de recuperar lo perdido. Después de la primera vuelta en las PASO del 2019, ¿eran? Sí. Sí, 2019. 2019. Y el tipo se puso el gobierno al hombro y recorrió el país diciendo sus cosas, pero puso el cuerpo. ¿Se acuerdan que era muy vago? Le decíamos muy vago, domador de reposeras. Y acá no, salió con mucha fuerza a decir todas sus cosas, se hizo bendecir por los evangelistas. Y eso le dio más de 1 millón de votos. Y que él subió hasta el 40,8%, que es una barbaridad. 8 o 9, sí, sí. Sí. Eso les dio el coraje de hacer la oposición que hicieron. Una oposición erosionadora, salvaje, bélica, horrible. Solo haberla puesto a Patricia Bullrich de presidenta del PRO, ya se veía todo lo que vendría. Y vino. Y esa es un gendarme del neoliberalismo, doña Patricia, ¿no? Bueno, ahora. Ahora. Fue muchas cosas, ¿sí? Sí, fue montonera, desde luego. Es una chica que cambia mucho de opinión, pero como todos los conversos, cuando adoptan un nuevo dogma, se vuelve terrible. Sí. La fe de los conversos, sí, es terrible. Sí, efectivamente. Sí, es cierto lo que vos decís. Sí, José Pablo. Evidentemente hubo una actitud decidida por parte de Macri, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Independientemente de la nobleza del objetivo, que es otra cosa. Y lo que puso en escena Macri, lo que logró poner en escena Macri, es el verdadero apoyo que cuenta, digamos, esa fracción política del país, el 40%. Sí. Ese es el tema, es el techo. Es el techo. El tema, te das cuenta que nosotros logramos perforar el 40%, lo cual es muy trágico perforar. Este es el tema. Pero si no, realmente los que lo votaron en 2019 lo volvieron a votar en el 2021. Esta es la verdadera milanesa. No sumaron muchos votos. Pienso que pocos. Y pienso, te das cuenta, digamos, que eso es lo que enfrentamos. Ese 40% que está consolidado en torno, te das cuenta, digamos, a ese discurso y a ese proyecto, básicamente. Eso es lo que se enfrenta. Y hay que enfrentarlo con mucha, pero mucha imaginación, mucha, pero mucha audacia. Dos cosas que parece que están, de alguna forma u otra, faltando, un poquito, básicamente. Yo creo que hay que enfrentarlo con decisión de conflicto. Sí, con la aceptación de que la política es conflicto. Exactamente. No conflicto al cohete, por supuesto, no conflicto gratuito, pero bueno, mostrando la voluntad de cambio. Y bueno, si se puede, se puede, si no se puede, no se puede, pero bueno, pero que quede claro que no se pudo. Exacto, lo que no se puede y que Alberto dijo que lo iba a hacer es gobernar para todos. Esto es imposible, la historia no es eso, la historia es conflicto, antagonismo. Y bueno, me dijo, ya voy a gobernar para los que me votaron y los que no me votaron. Los que no te votaron, no quieren que vos lo gobiernes. Estás muy equivocado. No lo quieren, ni lo van a dejar, ni lo van a permitir. Van a luchar constantemente para librarse de tu gobierno, como lo han hecho. Y bueno,
todos los argentinos. La frase todos los argentinos es absurda. ¿Hasta cuándo vamos a soñar con esa frase? Esa no es la democracia. La democracia es el conflicto, donde se asumen los rostros diferenciados, los campos antagónicos diferenciados, que no son necesariamente la guerra, pero sí la diferencia, marcar la diferencia y ejecutarla. Esto es lo que no tuvo Alberto. No, quede claro que no nos hemos vuelto schmittianos. No. No es hacer pelota al otro, destruirlo, no. Pero sí el conflicto, sí. La confrontación. Confrontación, sin duda. Y en ese sentido, sí, metafóricamente vos podés decir sí, gobierno para todos. ¿Por qué? Porque en definitiva estás tratando de configurar una sociedad en la que van a estar todos adentro, ¿sí? Pero también va a estar el conflicto, porque si no la sociedad que se convierte en un hormiguero, qué sé yo, en un panal de abejas, ¿no? Ninguna sociedad humana es eso. Yo creo Ninguna que sociedad humana es el acuerdo, las buenas maneras, pero mirá a estos, la oposición salvaje que hicieron. Claro. ¿Eso Sí. es el gobierno para todos? No. Y No. hay que responder así, hay que responder con fuerza. Si no, se burlan de uno. Sí, en realidad las buenas maneras la toman como debilidad, ¿no? Claro. así es. Claro. Sí. No, y en Sí, el tema que estaban desarrollando antes, la única forma de construir la sociedad es que el gobierno no sea neutral. Y, claro, y realmente le va al conjunto mejor cuando el gobierno no es neutral, por supuesto, como consecuencia, no como cuestión ex ante. Como consecuencia. como Pero consecuencia, esa consecuencia, exactamente. aunque le vaya bien con el gobierno que no es neutral, sigue erosionando al gobierno porque Sí. no es propio. Ellos quieren gobernar. Acá hay que tomar el cuento de Cortázar, Casa Tomada. Bueno, hay una casa, la tiene uno o la tiene otro. Y ellos no quieren soltar la casa. La ganaron con guerras civiles sanguinarias en el siglo XIX. Se la aseguraron disfrazando a Martín Fierro, poniéndolo de gaucho obediente, oligarca y con don Segundo Sombra. El gauchaje, en lugar de ser la vieja junta de gauchos, la gloriosa montonera de Facundo Quiroga, por ejemplo, Estanislao López, no, pasó a ser la mano tendida, el gauchito amable, y eso lo despolitizó al gaucho, lo hizo Lugones en las charlas en el Coliseo sobre la condición argentina, algo así era. Y bueno. Después se suicidó. Sí, bueno, pero Lugones tenía muchos problemas. Con un hormiguicida se suicidó también. Sí. Pero bueno, lo que hizo muy agudo la oligarquía ante lo que llamaban la chusma inmigratoria fue que vieron que la inmigración les tomaba el país. Y los que le tomaban el país, la mayoría eran anarquistas. Entonces había que crear una nueva identidad, porque habían matado a todos, a los gauchos, a los negros, a los indios. No había quedado uno para trabajar. Entonces, la inmigración, rápido, que vengan aquí. Pero viene lo peor de Europa. Viene la ¿no? La basura, lo que odian. Y encima vienen dispuestos a defender sus derechos y hacen la fora y después vienen los peleadores anarquistas, lo revientan al jefe de policía de un bombazo, ponen una bomba en el Colón, es gente que viene a hacerse escuchar. Y así es la represión que viene, ¿no? Con el general de Lepiane y la huelga de Bacena, que los
aniquila a todos, y el horror de la Patagonia trágica, que es el símbolo de lo que las clases dominantes en la Argentina están dispuestas a hacer cuando ven que la rebelión viene en serio. Y más lo mostraron los militares con el proceso de reorganización nacional. O sea, Roca había organizado el país matando a todos los indios. Y ellos lo iban a reorganizar matando a todos los subversivos, los amigos, los simpatizantes. ¿Recuerdan el discurso de Saint-Jean? Sí, sí. Y bueno. Después los tibios. ¿Eh? Después los tibios. Sí, después hasta los tímidos. Hasta los tibios. Por sí. último, los mataremos a los tímidos. Caramba. Sí, pero esto que vos contás, realmente, José Pablo, estás contando la historia argentina, pero es la historia de América Latina. Ah, sí, por supuesto. Nuestra oligarquía, bueno, sí, pero bueno. Oligarquía. Decir que, qué sé yo, el porfiriato mexicano, el patriciado peruano, que mataron indios por toda la región, no, qué sé yo. Saavedra ahí en Chile, los otros en Perú, el daño que hicieron, la cuestión, qué sé yo, bueno, mataron indios en toda la región, ¿no? Sí, y en el siglo XX los golpes. En el siglo XX los golpes. Jacobo Arbenz, las matanzas en Guatemala. Claro. Espantosas. Sí, 200.000 muertos. Claro. Sí, la historia de Guatemala cuenta eso, sí. Salvador, 80.000. Sí, así seguís por. Y eso no se sabe acá, no se sabe mucho. No se menciona, no. No, todavía estamos viendo las consecuencias y estamos controlando el cumplimiento de sentencias de reparación de las barbaridades de la guerra centroamericana. Sí. Sí. Me ha tocado estar en alguna, constatando que se hacía, etcétera, en El Salvador, es decir, bueno, matar una aldea entera, ¿no? Liquidarla. Chicos, mujeres, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque había que sacarle el agua al pez, ¿no? Es decir, las cosas terribles estas, pero bueno, sí, lo que vos contás es una ideología positivista del siglo XIX, de hacer una sociedad blanca sin indio ni negro, ¿no? Así es. Y gauchitos mansos, gauchos mansos. Claro. Martín Fierro lo dice, el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia agranda el dolor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Este era el ideal del gaucho que está en el Martín Fierro. No Don Segundo Sombre, porque se hace esa oposición entre Martín Fierro y Don Segundo Sombre. El Martín Fierro combativo es el de la primera parte. El de la segunda es acomodaticio. Además, ¿ustedes lo vieron a Martín Fierro alguna vez reivindicar a las montoneras gauchas? Nunca. No. Yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. Bueno, solo. Con un sargento del ejército, nada más. Parece cuando le piden confianza de los mercados, ¿no? Sí. La única forma de que haya confianza es cuando hacen lo que ellos quieren. Sí. Igualito. Es el gauchito que se porta bien. Exactamente. Muy bien. Bueno, pero en el secundario te hacen leer, más que Martín Fierro, sí, te hacen leer a Don Segundo Sombra, Sí. Los Indios Ranqueles. Sí, claro. Facundo, es un gran libro, pero es terrible. Facundo está muy bien escrito, pero es un panfleto, claro. Un panfleto. Claro. Y Sarmiento lo quería a Quiroga, si no, no hubiera escrito sobre Quiroga, porque sabía que le daba aire en Europa, Facundo Quiroga. Era el color local que tanto nos pedía, porque para los europeos nosotros somos color local,
o desaparecidos. Yo cuando fui a presentar libros ahí, no quería hablar de los desaparecidos para no caer en el lugar común. Esto fue a fines de los 90. No, me dijo el que me presentaba. Hay que hablar, hablemos de los desaparecidos. Y bueno. Ellos también tienen muchos desaparecidos. Sí. Mirá la que se mandaron. Si esos son la civilización, Dios mío. Sí, no, eso es insuperable. ¿Cuántos muertos? 60 millones de muertos. ¡Qué bestias! Aparte de todas las barbaridades que hicieron en el resto del mundo, la que hicieron entre ellos. Sí. No, Europa es terrible, terrible. Y acá hay un loco que había puesto Macri cuando era gobernador, Abel Pose, Sí. decía que son 10.000 muertos. 10.000 muertos en Europa no son nada. Él decía que los militares habían matado solamente 10.000 muertos y que en Europa no eran nada, o sea, acá tampoco debían ser nada. 10.000 muertos. Y bueno, mientras no te encontres entre los 10.000 no es nada. Sí, no. Claro. No tiene efectos concretos. Claro. Y si te encontrás entre los 10.000 no podés hablar más. No. De modo que también son nada, ¿no? Sí. Sí. Los organismos de derechos humanos hablaron. ¿Y cómo? Sí. José Pablo, esa es la civilizada Europa que razona sobre los derechos, etcétera, en el siglo XVIII y que después nos baja la civilización a nosotros, ¿no? ¿O estoy equivocado? No. Europa se ha hecho a sí misma fabricando esclavos y monstruos. Claro. Hace desarte en Los Condenados de la Tierra, un prólogo glorioso. Claro, mientras en el siglo XVIII todos estos tipos pensaban en los derechos y en todas esas cosas, fue el siglo en que más esclavos se traficaron. Sí. 20 millones. Sí. Bueno. ¿Y de qué manera? Sí, sí, esa historia tampoco se cuenta. Bueno, nos tomamos otro mate y volvemos. Bueno, Vamos. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, volvemos aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, hoy con todo nuestro equipo y con José Pablo Feynman. Yo quería justamente cumplirse los 100 años del natalicio de Paulo Freire y que es motivo de homenaje por la Internacional de la Educación y por todos los sectores progresivos y progresistas en función del cuestionamiento de la concepción pedagógica tradicional, abrir comentarios a dos grandes educadores, que es José Pablo y Raúl Zaffaroni, y que participemos todos nosotros de este homenaje a este emancipador de cultura y sobre todo de la cultura popular, ¿no? Perdón, no entiendo. ¿Qué tengo que ver yo con Pablo Freire? ¿Qué comparaciones raras están haciendo? Educadores de generaciones que respetaban siempre al alumno, que reflejaban la participación cultural concreta en función de una concientización de asumir roles de la propia gente que recepcionaba esa educación, ¿no? Y ahí está bueno. Horacio González, ¿no? Claro. Hay gente que tiene un volumen ahí. Los grandes educadores. Bueno, el rescate del personaje como emancipador, como educadores, respetando los sectores populares y respetando las propias culturas, ¿no?, de esos sectores. Sí. En definitiva, creo que cuando uno ve esto que estábamos comentando hace un rato con José Pablo, cuando uno ve todo el desastre y los genocidios y las barbaridades que se han hecho en el mundo, en definitiva, el colonialismo
claro, uno se impresiona mucho por la cantidad de muertos, ¿no? Entonces, bueno, millones de muertos impresionan. Pero ¿contra qué? ¿Contra qué agrede el colonialismo? Y agrede contra las culturas. Contra las culturas. Sí. Claro. Diciendo que ellos son el progreso que vienen a rescatarnos de las sombras de la barbarie. Claro. Ese es el asunto. Y aquí no nos asusten, no nos distraigan tanto los muertos, que hay que lamentarlos. Pero tengamos en cuenta que el blanco de agresión son las culturas. Sí, un Pablo Freire lo que asume es eso, es la defensa de las culturas, claro. Sí. Falta el papel de la Iglesia en todo eso, ¿no? Que fue fundamental. Doble, un papel doble, ¿sí? No te olvides que bueno, qué sé yo, sí, la Iglesia tuvo tuvo una incidencia, pero también en aquel viejo debate de Bartolomé de las Casas, Sí, están los dos aspectos, están los dos. Sí. Bartolomé, que es el fundador de los derechos humanos prácticamente, y el otro que tenía enfrente, el del castrado ese, que era la glorificación del conquistador como emisario de Cristo, qué sé yo, emisario de Cristo. El coloquio de Valladolid, ¿no? Claro. Ahí están las dos caras, ¿eh? Las dos caras, la doble cara. ¿Eh? No quiero ser muy pesimista y recordarte que Bartolomé de las Casas proponía tratar bien a los habitantes de los nuevos territorios descubiertos y reemplazarlos por los negros de África. Sí, pero se dio cuenta el tipo, se dio cuenta, se avivó a tiempo y dijo, no, cuidado que estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Se avivó. Ese era un gran tipo, ojalá. Un gran tipo, claro. No sé en qué sentido solamente se refería a la Iglesia José Pablo, pero en la relación de Freire con la teología de la liberación aparece una nueva perspectiva también sobre la pedagogía, pero básicamente sobre los procesos de liberación, los procesos revolucionarios y los procesos de respeto al autóctono, ¿no? La Iglesia aquí tiene sus mártires, sin duda alguna. Angelelli, Monseñor de Nevares, tiene sus grandes luchadores, Mujica, que muere bajo el gobierno de Perón. Yo no sé qué pasa con ustedes, pero a mí el tercer gobierno de Perón me produce alergia. Me da mucha pena. No fue bueno ese gobierno. No quiero desviar la conversación, ¿eh? No, está incorrecto. Pero coincidimos, ¿eh? Sí. Un caballo de Troya adentro metido, te das cuenta de algo que después se eclosiona con el golpe del 36. O sea, son uno de los bandos, digamos, de los dos demonios, básicamente. Qué raro que un hombre que escribió Conducción Política o que lo dictó en las clases de la Escuela Superior Peronista y que decía que él era capaz de ordenar el desorden, no haya podido ordenar un poco el enfrentamiento entre la juventud peronista y los sindicatos y la derecha que apareció en Ezeiza. Vino y duró, ¿cuánto? 6 meses, de junio al 1 de julio. Mala suerte, ¿eh? Este país no tiene suerte, como no la tuvo la juventud peronista, pobrecitos. Tuvimos un golpe de suerte fuerte en el 2003. Juan Pablo. ¿Cómo decís? En el 2003 tuvimos un golpe grande de suerte. Sí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Fue suerte. Y por eso Néstor dijo, pertenezco a una generación diezmada. Exactamente. Claro.
que lo dio todo y no recibió nada. Sí, sí. Y fue atacada por el líder por el que arriesgó su vida. Está bien que los montoneros eran terribles, eran terribles, pero toda la juventud peronista era mucho más que la organización Montoneros. Y los persiguieron a todos. Sí. Mataron chicos de 14 años, un horror. Sí. Sí, hubo luces y sombras, sin lugar a dudas, pero como decía el gallego, el movimiento logró recuperar identidad, y lo logró con el conflicto. Y no solo hubo enemigos externos, sino que bueno, se desdibujó. El menemismo fue otro desdibujamiento, sin lugar a dudas. Y sin embargo, bueno, se logró logró recuperar identidad. Y gracias a qué, gracias a enfrentar el conflicto. Mira, Raúl, en política hay dos, digamos, legitimidades. La legitimidad de origen, en el caso de que accedes al poder mediante un procedimiento homologado como las elecciones, o la legitimidad de ejercicio, que significa, te das cuenta que ejerces el poder, te das cuenta con un nivel de audacia que te legitima frente a la sociedad. La sociedad te traspasa, te das cuenta de esa legitimidad. Néstor lo que logró es eso. Néstor hizo un milagro. Como dijo él, asumí con menos votos que desocupados en este país. Había más desocupados que la gente que votó a mí. Y sin embargo logró la legitimidad de ejercicio. Lo logró en base al conflicto, claramente. Claro. Claramente dijo, bueno, vamos. Vamos a poner a Zaffaroni como juez de la corte. Este es el tema. Esta es la estampa. Te das cuenta, digamos, es un poco la síntesis, básicamente, de lo que es esa legitimidad de ejercicio y cómo se consigue. ¿Que va a generar quilombo? Por supuesto que va a generar quilombo. ¿Que va a generar reacción? Por supuesto que va a generar reacción. No importa, vamos para adelante. Este es el tema. Y esto es lo que todavía le está faltando a este gobierno. A esta, digamos, versión, te das cuenta, digamos, del post-kirchnerismo, básicamente. Entonces el tema es ese, ahí están los 17 puntos, te das cuenta, digamos, que dejamos en el camino. Ahí está el desencanto. Está el desencanto. No es un voto castigo, es un voto desencanto. Sí. Es un voto loco, ¿por qué no te ponen las pilas? Este es el tema. Claro, uno no logra encantar con la flauta mágica, no es la flauta mágica, es el conflicto lo que encanta, lo que te va mostrando el camino. Es la esencia de la política el conflicto, Raúl. Sí, es la lucha por los derechos. El derecho nunca viene por una concesión graciable. El derecho viene porque se pelea, porque se lucha y porque se consigue. Se arrancan a veces los derechos. No hay nada que hacerle. La palabra exacta es arrancan. Bueno. Los derechos, entendemos los derechos que tratan de ir para un lado más igualitario, más justo, por desarmar estructuras injustas. Obviamente, contra eso hay que pelear. Bueno, sí, se genera el conflicto, se genera el quilombo, como vos decís, naturalmente, sí. Y a veces salís averiado, sí. Una pregunta, Raúl, una pregunta muy sencilla. En estos momentos, de todas las instituciones del Estado, ¿cuál es la que tiene más desprestigio? La que acumula, te das cuenta, más desprestigio y más imagen negativa frente a la sociedad. La justicia. Entonces, ¿por qué no te nancás en ese desprestigio, en ese consenso social que existe con respecto a que la justicia hay que cambiarla, de alguna forma u otra, porque es sumamente desprestigiada, y intentás hacer algo, básicamente? Esta es la historia. Mira, si yo tuviese que decirle algo al gobierno, le diría, encare una cuestión económica en serio, una medida económica en serio, una medida económica mínimamente redistributiva para salir de acá. Se la va a parar la justicia. Bueno, se la va a parar. Y ahí está el conflicto. No un conflicto gratuito, no voy a decir, gratuito no. Decir, no, yo quiero hacer esta medida y me la paran, y quieren me la paran ellos. Bueno, fenómeno. Creo que ese es el camino.
tuvieron algunas posibilidades. Con respecto al tema, te das cuenta del fallo que suspende la declaración de servicio social, te das cuenta de los servicios de telecomunicaciones, tuvieron la posibilidad de salir fuertemente al cruce del fallo de Augusto Pier, porque es una causa, digamos, popular, con más participación de la gente, en torno, te das cuenta, a ese punto. ¿Por qué no quieren que ustedes paguen menos por el servicio de cable, de telefonía, etcétera, etcétera, etcétera? Son los grandes grupos concentrados. Era una oportunidad, pero ya pasó. Correcto, pero puede surgir otra oportunidad ante cualquier medida de tipo económico, sin ningún lugar a duda. Sin ningún lugar a duda. Claro. Y entonces, armar, digamos, la cosa con una intención tal de generar de esa oposición de la justicia, de esa medida, te das cuenta de la causa. Una causa en el sentido te das cuenta de un motivo de movilización popular, a esto me refiero, claro, poner a la gente en eso. Claro, ahí es donde viene la cuestión. No es que, qué sé yo, la clase presencial, no presencial, eso no te va a movilizar a la gente. No. Pero decirle, no, bueno, yo quiero tomar esta medida para resolverle a usted, aliviarle el problema de bolsillo. Y mire lo que me hacen. Exactamente. Bueno, ahí está la cuestión. Sí. No sé, Sí. ¿qué opinas, José Pablo? Un yapi. Muy bien. Claro. Muy bien. Esa es una medida revolucionaria. Claro, un yapi. Es excesiva para ahora, sin duda, pero puede ser. Un mini yapi. Un mini yapi. Bueno. El Estado se encargue de la comercialización, compra y venta de los productos de la tierra y los reparta. Y bueno. Generosamente. IAPI significaba Instituto Argentino Promotor del Intercambio. En realidad era el aparato estatal que manejaba todas las importaciones y todas las importaciones. Así es. Este es el tema. Una visión genial de Perón, te das cuenta de por dónde pasaba el eje del poder. Y bueno, en aquel momento se lo tuvieron que terminar bancando al IAPI. Y hoy por hoy, te das cuenta, sería un buen tema para empezar, te das cuenta, con la campaña, básicamente. No vuelvo a repetir, no aspiro, te das cuenta, a que ganemos, pero sí aspiro a que compitamos, te das cuenta, digamos, por eso. Y que la gente sepa que estamos peleando por eso, por manejar el comercio exterior, que es, digamos, en definitiva, la clave del ingreso de divisas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sí? A mí me parece que esas medidas económico-sociales que podría frenar la justicia son la buena excusa de la movilización, porque estamos todos relativamente parados y sin bandera de lucha, y cualquier medida de ese tipo económico-social que la podría llegar a parar la justicia sería una fuente de movilización popular. Y creo que es eso lo que dinamiza el proceso de participación y de tomar como propio el frente de todos, de tomar como propio el gobierno popular. Es decir, habría que buscar medidas que sin duda tendrían beneficio en el bolsillo de los ciudadanos con movilización popular. Y creo que el eje para sacar el debate y meterlo en la gente es la movilización popular. Más aún te diría lo siguiente, claro que es la movilización popular, pero más aún te diría lo siguiente, no se trata de medidas para que las declaren, no, porque no sé hasta qué punto esta justicia anómica que tenemos tira para un lado, pero lo tira con un cierto desgano, con una anomia, con una cosa rara. No sé si no se divide. Y tengo la impresión que sí. Tengo la impresión que no puede llegar a no actuar como corporación en ese caso. Pero bueno, hay que intentarlo. Cuando uno muestra... Sí, tal cual. Y aparte con movilización, como dice Jacobo. Sí. Ejes movilizantes. Cuando uno muestra la fuerza propia del adversario, por ser amable, a veces cambia, porque al ver la fuerza que tiene aquel a quien ha enfrentado, ¿cuántos se pasan al batallón enemigo cuando lo ven firme, decidido a luchar? Esto en las guerras pasa siempre.
Siempre. Siempre. Y Sí. puede pasar en la política, caramba. Movilización popular, tomar tal cosa, ganar tal terreno. Y hay que ver qué va a ser la oposición, qué es el oficialismo para mí en este momento, ¿no? Porque son los que tienen todos los poderes fácticos. Y hay que ver a qué se animan, hasta dónde pueden llegar. Y empujar al gobierno a que no se achique. Y bueno, no sé a dónde se va a llegar con eso. Este es un país embromado, jodido, para los enfrentamientos. Bueno, todos lo son, ¿eh? Perdón, Sí, todos lo son. Todos lo son. Raúl. En ese sentido, Fernando tenía una pregunta que iba más o menos por ese lado y que tiene que ver con lo que veníamos charlando. Creo que viene justo al pie de Fer, ¿no? Claro, no, yo le quería preguntar a José Pablo cómo pudo haber influido esto de no haber podido salir a manifestarse en consonancia de esto de quedarse en casa, que uno decía, bueno, no es momento por ahí de salir a la calle a reclamar o a manifestarse o a apoyar, porque bueno, uno entendía que era por ahí más importante cumplir con esto de cuidarse y de no salir. ¿Qué impacto pudo haber tenido esto hasta este momento? Y tuvo un gran impacto porque perdimos la capacidad esencial del peronismo, que es el pueblo en la calle, la movilización popular. En nuestra vieja y querida revista Envido, en el número 9, sacamos como título "Gobernar es movilizar". Y siempre estábamos muy orgullosos de eso. Y bueno, y para el poder gobernar es desmovilizar, ¿no? Que nos quedemos en casa. Hay una cosa que es muy pero muy concreta. Para movilizar hay que tener un motivo para movilizar. Yo te pongo 2 ejemplos de movilizaciones espontáneas que fueron muy importantes cuantitativamente. El festejo de la Copa América, que se llenó el 9 de julio, que es de gente, y la muerte de Maradona, que también generó una gran movilización de gente que fue a intentar, te das cuenta, despedirse, etcétera, etcétera. Pero hay que dar motivo a la gente para movilizarla. Entonces, justamente lo que estábamos antes rascando la pintura era justamente buscar el motivo. Si puede ser el IAPI, te das cuenta de Juan Pablo. Puede ser, hay muchas posibilidades. Puede ser alguna de las medidas económicas que puede ser rechazada por la justicia, como dijo Raúl. No te olvides tampoco de la movilización espontánea del falso 2x1, ¿eh? Exactamente. Sí. Claro, yo iba a poner el mismo ejemplo. Ahora, en nuestro gobierno, o en este gobierno, lo que termina por suceder es que la movilización más importante pudo haberse dado con la vuelta atrás del caso Vicentín. Sin embargo, coincidió con el punto más alto de cuidados de la pandemia. Claro, sí, ahí era medio imposible. Pero cuando se empezó a aflojar la cosa, la gente empezó a salir a la calle. Bueno, entonces también hay un tema de tiempos, de mal manejo de los tiempos y de sobredeclaraciones, porque siempre parece que está viniendo el general Alaiza a traer algo que no llega. Sí. Bueno, se murió el general Alaiza, pobre. Murió, ¿no? Sí. Llegó al fin. Bueno, nos tomamos el último mate de la noche y volvemos en un momento. Dale. Bueno, queridas amigas y amigos, volvemos después del último mate de la noche, mate higiénico, por supuesto, porque claro, así con Zoom no podemos pasarnos la bombilla, ¿qué se va a hacer? Fenómeno. Estábamos hablando del conflicto, ¿no? Sí, exactamente. El tema central, parece. Si pisamos callos, alguien se va a enojar, sin ningún lugar a dudas. ¿Cómo seguiremos? Y propiciando el conflicto, porque acá no hay otra salida. Esta gente que son el oficialismo, ¿no? Todo lo que son, la sociedad rural, la EA, el poder mediático, pero no los voy a enumerar, pero son todos. Ellos necesitan que los conflictuemos. Y porque cada cosa que hacen también habría que responderla. O tratar de restarles poder. Como hicieron con la Corte cuando te pusieron a vos, Raúl, y Grondona dijo, habrá que ver si esta no es una
punta de lanza de la izquierda ideológica. Eso dijo de tu asunción en la corte. Claro, yo soy Trotsky. Trotsky, ¿sí? Trotsky. Punta de lanza sí, Puede ser, pero Trotsky revivimos. Bueno, para ellos todos somos Trotsky, creo. Sí, sí. Sí, para una ideología en que Keynes es Stalin, bueno, Claro. cualquier cosa puede ser, ¿no? No cabe la menor duda. Stalin, no todos nosotros somos Trotsky. Yo leo y releo aquel panfleto de Friedrich von Hayek. Sí, Es lo más hijo de puta que he leído en mi vida. sí. Es el que dice, prefiero una dictadura sanguinaria a un Estado interventor. Sí, es el tipo que dice que Hitler era socialista. No sé, pero es la cosa más... está escrito muestra tanto. No, claro, sobre esas consignas puede ir gente poco diferenciada, que sigue consignas fáciles, en vez los más diferenciados, no. Realmente es algo que hay que leer y releer, ¿eh? Es el Mein Kampf de Capitalismo. claro, no sé si del capitalismo directamente, es de una exacerbación de acumulación de riqueza, qué sé yo, no, ni los viejos liberales del siglo XVIII decían semejante barbaridad. No, eran tipos mucho más racionales, ¿no? Hobbes decía que el pueblo no puede pasar hambre. Claro, y Locke decía que tampoco se podía acumular riqueza al infinito, sino la que uno se pudiera gastar en la vida. Sí. Bueno, estos se pasan, no, qué sé yo, no sé, a veces digo, estaré yo delirante cuando leo esto y me irrito. Pero von Hayek alimenta más a la escuela de Chicago, Claro, Chicago Boys, claro. que al liberalismo. No, por supuesto, ¿qué liberalismo? El liberalismo. No, ¿qué liberalismo? El liberalismo, bueno, sí, es cierto, el liberalismo fue ideología de una burguesía en ascenso, todo lo que vos quieras, pero tenía una cierta impronta liberadora en el fondo, algo había. No, acá no podés, no podés hacer una comparación entre von Hayek y Kant, qué sé yo, no paremos, No, de ninguna forma. No insultemos a la gente, no. Tenemos gente. Pero, en fin, pero bueno, esta es la confusión. Pero también tienen, perdón Raúl, pregunta, tiene una impronta excluyente entre ellos, porque uno lee a von Hayek y siempre ve que son todos comunistas, menos ellos. Y a cualquiera de los hechos que lea es así. Este mal nacido escribe ese panfleto y vos decís, esto está escrito contra Stalin, ¿no? Pero no lo menciona. Y 3 años después o 4 años después dice, lo reedita igual y dice, yo no lo mencioné porque era aliado. Claro. De frente te lo dice. De fachatez total, estoy manipulándote el discurso. Sí. Este es uno de los evangelistas principales de esto, no. Millones de ejemplares se editaron, se distribuyeron. Bueno, pero en definitiva es el poder de las corporaciones, porque fijémonos en todo lo que señala el presidente de Estados Unidos, Biden, con respecto a la evasión impositiva y a la necesidad de intermediar cierta regulación capitalista a las corporaciones. También ocurre en Alemania. Sin embargo, acá, como en otros países de América Latina, ponen el grito en el cielo cuando se trata de aportes sobre riqueza, de aportes impositivos, cambia el nombre como aporte solidario, y en realidad lo que estamos
disputando es un reparto de la distribución, ¿no? Claro, lo de Biden, no sé cómo lo interpretás vos, José Pablo. Para mí es una pugna que hay naturalmente en el norte, porque el poder real se lo agarraron las corporaciones y lo perdieron los políticos del norte. Así es. Amazon, Entonces los políticos quieren volver a agarrar la manija de alguna manera, ese es el asunto. no El pudieron. imperialismo lo dirigimos nosotros, no me lo dirijan ustedes. Claro. Pero en realidad nosotros tenemos que, al menos en la política interna, apoyamos a Biden, porque Claro. lo opuesto es terrible, es Trump, que es una bestia. No, por supuesto, por La interior supuesto. norteamericana, Biden no parece muy distinto. No, claro. Pero sí, el resto, lo otro directamente es lo corporativo puro, bueno, qué sé yo. En fin. Sí, la política exterior de los demócratas nunca fue la mejor para América Latina. Convengamos que siempre ha sido tan mala o peor como la de los republicanos. Sí, como política sí, pero es preferible confrontar con un político o confrontar con un Chief Executive Officer. Siempre con un político. Siempre con un político, ese es el asunto, claro. Un político. Claro. Y por ahí El político no te mata. sí. El otro, lo único que sabe es matarte. Es que tampoco puede ser otra cosa, porque si Claro. deja de hacer eso, lo matan a él. Claro. Bueno, O lo separan, lo rajan. el gobierno de las corporaciones en la Argentina, ¿no? Es decir, si lo tomamos como los aspectos económicos sociales del gobierno anterior, estaba muy en claro esa cuestión, ¿no? Es decir, desde el endeudamiento hasta todo lo que son las nuevas formas de dominación del capitalismo financiero. Y sí, Gobernaron para el capitalismo financiero y las corporaciones. Es horrorosamente así. Ahora, lo que tenemos... yo no sé si Sí, Yo no sé si gobernaron, son parte, agentes de eso. sí. Pero se pusieron, Era natural que hicieran eso. en papel de gobernantes, ¿no? Y bueno. No, claro. Ahora tendríamos que ver qué hacemos mañana, ¿no? Ese es el asunto. Esa es la cuestión. Porque descubrir todo lo que nos equivocamos y todo lo que tuvimos en contra, quizás yo lo hago mucho y por eso estoy un poco pesimista. Aparte de los años que pasan y uno no ha pegado una. No ha pegado una. Bueno, no tanto. Con Néstor y Cristina. Bueno, Pero Dios mío, lo que fue la historia de la juventud peronista de los 70, los ataques del viejo, y después las matanzas de los militares. No quedó uno aquí. O todos se tuvieron que ir, y las matanzas. O sea que hay que conservar un delicado equilibrio entre oponerse y realizar acciones contra el poder concentrado para tratar de debilitarlo y a la vez no posibilitar un alzamiento democrático, digamos, contra cualquier intentona de restarles poder, aunque sea. Sí, es un equilibrio difícil, pero no imposible. Yo creo que se puede hacer. No, nada, es imposible. Bueno, está bien. No, bueno, sí, hay que pedir lo imposible. Pero eso es otra cosa. Para mí la síntesis vuelve a ser medidas económicos sociales y movilización. Sí.
Sí. Sí, Porque lo que canta es el pueblo movilizado, son sectores movilizados. Ahí se construye épica y se construye esa voluntad de cambio, o se consolida esa voluntad de cambio con la participación popular. No veo otra cuestión de salida urgente. Después es un buen método tener movilizada a la gente. En última instancia, Alberto, cuando asumió, dijo, si se movilizan los voy a escuchar. En definitiva, me parece que es esa ecuación y no otra. No el discurso y la expectativa de cambio, sino concretas medidas que promuevan esta movilización, ¿no? Sí, el mero discurso esto no lo cambia. De discurso ya, de retórica ya estamos un poco cansados. Hay que ver cosas concretas, efectivamente, sin lugar a dudas. Cosas concretas y movilización. hay que terminar con la pandemia también para lograr la movilización. Sí, Porque el pedido de Alberto de quédense en casa, que no salgan, cuídense, es legítimo, pero ha cundido tanto en la masa peronista que no han salido. sí, Y hay que salir. sí. Con cuidado, pero hay que salir. Y se puede hacer. Sí, Puede puede ser. ser. Puede ser. Hay que darle motivos a la gente para que salga. Así es. Exactamente, claro. Van a salir muchos menos después de si siguen con esta política que determinó esta mala elección. Sí. Exactamente. Pero bueno, el movimiento nacional y popular no desaparece. No. Viene desde el fondo de nuestra historia y va a seguir. Así es. Con traspiés, con inconvenientes, pero ha demostrado que es capaz de rehacerse, recuperar identidad y volver a la lucha por los derechos. La gente la gente en el fondo no renuncia a sus derechos, y creo que no me animo a decir en esta cultura de sufrimiento que tenemos nosotros, en este multiculturalismo nuestro, de victimados, no solo los victimados originarios, sino testimonio de victimados de toda la historia y de todo el mundo. Bueno, esa utopía de una mayor justicia existe, y eso no desaparece. Y siempre, bueno, voy a decir algo que quizá, si en política queda un espacio vacío, no tarda mucho tiempo en llenarse. Entonces, o se llena o lo van a llenar. No hay nada que hacer. Los espacios vacíos en política tienen fuerza de gravedad. Exactamente, sí, son, qué sé Fuerza yo, de gravedad, atraen. son esos fenómenos así de... Si llenás algunos espacios, perdés identidad también, ¿no? Sí, Porque, digamos, si Patricia Bullrich renuncia y vos vas de presidente del PRO para llenar ese espacio, vas a perder tu identidad. no, de eso no cabe la menor duda, sí, por supuesto. No quiero decir que pase a ser candidato a vicepresidente de Macri. Eso es otra cosa, no. No, lo que quiero decir es que si no hay una voz convocante que canalice esos anhelos de una mayor justicia, pronto aparece la voz convocante. Bueno, Una especie de agujero negro, se traga todo, qué sé yo, está ahí, bueno, fenómeno. Entonces alguien dice, no, un momento, yo tengo que ocuparlo. Y si no se lo ocupa bien, viene quien lo ocupe, ese es el asunto. Por eso digo, el movimiento nacional y popular no desaparece, porque no es tal o cual, no es una insignia partidaria, es una convocatoria que viene del fondo de nuestra historia, de toda la historia nacional, de toda la historia de la región.
Bueno, es una lucha anticolonial, en definitiva, claro. ¿Sí? Eso no va a desaparecer, eso. No va a Eso. desaparecer. No puede desaparecer. Sería como Pero que desaparezca el pueblo. Ellos tienen estatuas, nosotros tenemos mártires. Claro. Habría que revertir eso. Sí, claro, uno mira por qué avenidas estoy circulando, qué monumentos estoy viendo y bueno, hay un pequeño problema, ¿no? ¿Qué sé yo? Alguna vez le decía a Bayer, me quería sacar el monumento a Roca. Claro, le digo, no lo saques, Osvaldo, déjalo, que ahí está donde lo ensucian todas las palomas, es el monumento. Más sucio. El monumento más ensuciado por la paloma que tenemos en la ciudad. Se reía, pobre. En fin. Yo le hice a Osvaldo Bayer en una feria del libro en Frankfurt, le hice de Roca. Le hice un papel poniéndome en General Roca y le decía cosas terribles. Y le dije, pobrecitos ustedes, tienen mártires, pero no tienen monumentos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, José Pablo. Bueno, adelante, pese a todo, vamos. En adelante. Cuanto pueda moverte, hacemos un gran asado. Ok, dale. Dentro de muy poco. Fenómeno. Bueno, amigas, amigos, estamos llegando al final de este lunes histórico. Realmente estas reflexiones de José Pablo son verdaderamente importantísimas, iluminan, ¿no? Y dan fuerza. Él dice que es pesimista, no le creo. Bueno, acá no. Bueno, como siempre nos despedimos con un fuerte abrazo a Milagro Sala, a todas las compañeras y compañeros que están sufriendo las consecuencias del lofer. Y bueno, y nos vemos el próximo lunes aquí en Trastienda, en la Radio de las Madres, a las 22. Muchas gracias, José Pablo, y muy buena semana para todos. Chao. Igualmente, gracias. Buena semana. Chao.